33, versículos 14 y 15. Éxodo capítulo 33, versículos 14 y 15. Bendito sea la gloria del Señor. Y ahí vamos a tener la base bíblica de este mensaje que hoy el Señor nos trae, porque a mí me habla y también a usted va a hablar. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahí hablaba Dios a Moisés. Y en el 15 contesta Moisés y dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. No nos saque de aquí. Bendito Dios. Esa es la base bíblica de nuestro tema de hoy. La presencia irá con nosotros. Y yo quiero hoy hablar acerca de la presencia del Señor con nosotros. Qué importante darle el valor a la presencia de Dios. Nosotros entendemos que la presencia es algo cuando una persona viene donde vive y se presenta. Es una presencia. Porque, por ejemplo, fue mi tío y me visitó. Está la presencia de mi tío en mi casa. Está la presencia de mi abuelo en mi casa. Y nos sentimos bien cuando vemos que un ser querido nos visita porque su presencia es agradable. La presencia del Señor es tan agradable a nuestras vidas que conforma la parte de la salvación. Pastor, ¿cómo así? Sí, sin la presencia del Señor no podemos adecuarnos al plan de salvación. Y es importante que nosotros sepamos que a través de la presencia de Dios vamos a recibir descanso. Oye, descanso. La presencia del Señor nos trae a nosotros descanso. Pero algo importante que dijo Moisés en el versículo que leímos, ¿qué dice? Dice, si tú no vas con nosotros, no nos saques, déjanos aquí. Porque es una realidad. Nosotros no podemos hacer nada sin la presencia de Dios. Nosotros no podemos hacer nada si el Señor no está con nosotros. Porque ¿de qué nos vale hacer cosas si Dios no ha aprobado o adecuado ese proceso? Y por eso nosotros tenemos y debemos callar ante la presencia de Dios. Pastor, ¿cómo así? ¿Cómo que debemos callar ante la presencia de Dios? Claro que sí, debemos callar ante la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios está hablando, usted y yo solamente tenemos que estar atentos a escuchar cuando Él está hablando. Porque dice callar, no es que usted no pueda hacer otras cosas, pero en el momento, hay un momento que la presencia de Dios está hablando contigo. Y usted dirá, ¿cómo cuándo? Oh, cuando la zarza estaba ardiendo con Moisés. Ahí la presencia de Dios habló con Moisés y le hizo su salvedad. Entonces la presencia del Señor, usted y yo debemos también en momento callar para escuchar lo que el Señor nos dice. Y Sofonía 1:7 nos dice, calle en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Si usted analiza lo que Sofonías escribe en este capítulo 1 y el versículo 7, nos dice que debemos de callar ante la presencia de nuestro Dios. ¿Pero por qué? Porque a través de la presencia del Señor la tierra tiembla. Pero si la tierra tiembla, usted y yo como ser humano también debemos de temblar. Porque Dios en su deidad nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él está preparando sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. La palabra convidado es como si fueran invitados.
Cuando usted es convidado, es como significa que está diciendo usted invitado. Y cuando el Señor lo invita a su presencia, usted debe ir con disposición de estar frente a su presencia, callado, recibiendo lo que el Señor debe de hacer con usted. Otro punto que usted y yo debemos ante la presencia del Señor es temblar ante su presencia. Y usted dirá, pastor, temblar ante la presencia del Señor. Sí, porque la palabra nos dice a nosotros que usted y yo debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Significa que el plan de salvación suyo y mío va a depender de nuestra integridad y de nuestro comportamiento aquí en la tierra. Y muchos de nosotros a veces no queremos entender que debemos temblar ante la presencia de Dios. ¿En qué sentido? Cuando a nosotros se nos decía, oye, ahí viene tu padre. A veces también había madres así. Ay, si mamá te ve, ay, si tu madre te ve, ay, si tu papá te ve, ay, si tu padre te ve. Y nosotros hasta temblábamos, porque estábamos asustados, porque papá y mamá, cuando nos dábamos, nos corregían con sutileza, duro, para nosotros entender lo que debíamos hacer. Entonces, si el Padre Celestial, Dios, tiene su presencia en nosotros tenemos que temblar ante su presencia. No es que no tengamos confianza con nuestro Padre Celestial. No estoy diciendo que usted y yo no podemos tener confianza, sino que usted también tiene que tener respeto y dignidad con su Padre. Respetar a Dios. Y dentro del respeto a Dios, usted debe de tener esta parte, de tener un temblor ante la presencia del Señor. Y el Salmo 114:7 nos dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, y a la presencia de Dios de Jacob. Pero no a la presencia de Jacob solamente, sino a la presencia de Jacob, pero también a la presencia del Dios nuestro. Usted y yo debemos de temblar ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda que su presencia tiene una plenitud de gozo en nosotros. Nosotros debemos saber que a través de la presencia somos salvos. Pastor, ¿cómo así? La presencia. Porque la presencia de Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da a nosotros el